¿Alguna vez te has preguntado dónde termina realmente el espacio? ¿Has sentido ese vértigo cuando intentas imaginar el infinito y tu mente simplemente se detiene, incapaz de continuar? Tal vez recuerdas cuando eras niño y te quedabas despierto mirando el techo oscuro, preguntándote qué hay más allá de las estrellas. Más allá de todo lo que conoces. Einstein dijo, la mente humana es incapaz de concebir 4 dimensiones. Entonces, ¿cómo puede concebir a un Dios ante quien 1000 años y 1000 dimensiones son como uno? Ahora imagina que eres un insecto completamente plano viviendo sobre la superficie de una esfera gigantesca. Caminas hacia adelante, siempre hacia adelante, durante años enteros. Nunca encuentras un muro, nunca llegas a un borde. Tu universo parece infinito, pero en realidad es finito. Está curvado sobre sí mismo de una manera que tu mente bidimensional jamás podrá visualizar. Solo puedes medirlo, calcularlo, comprenderlo matemáticamente. Esto que sientes no es ignorancia, es la condición humana frente al misterio más profundo. Y hoy vas a descubrir por qué preguntar dónde vive Dios es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Te han enseñado a pensar en contenedores. Una caja contiene objetos. Una habitación contiene muebles. Un planeta contiene vida. Esto funciona perfectamente para la experiencia cotidiana. Pero cuando aplicas este pensamiento al universo mismo, creas problemas imposibles. Preguntas qué contiene al universo. Y en el momento que lo preguntas, has asumido que el universo es un objeto dentro de algo más grande. Pero no hay universo más allá del universo. Esto no es filosofía. Esto es física pura. Si hubiera algo más allá del universo, simplemente llamaríamos a esa cosa más grande el universo. La palabra significa todo lo que existe. Por definición, no puede haber algo afuera de todo. Cuando preguntas dónde vive Dios más allá del universo, estás preguntando dónde existe algo fuera de la existencia. La pregunta se responde a sí misma. No puede ser. El mismo error ocurre con el tiempo. La gente pregunta qué sucedió antes de que el universo comenzara. Pero antes es una palabra temporal. El tiempo es una propiedad del universo. El tiempo es la dimensión en la cual los eventos ocurren. Preguntar qué pasó antes de que el tiempo existiera es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta contiene su propia imposibilidad. En el Polo Norte, todas las direcciones son sur. No hay norte del norte. Similarmente, en el comienzo del tiempo no hay antes. La pregunta no tiene significado. Cada uno se sienta en la prisión de sus propias ideas. Debes romperla especialmente en tu juventud y probar tus ideas contra la realidad. La prisión que te pido escapar es la suposición de que el pensamiento espacial aplica al espacio mismo, que el pensamiento temporal aplica al tiempo mismo, que las categorías que tu mente usa para objetos cotidianos aplican al universo como un todo. No lo hacen. Y una vez que ves esto, viene una gran libertad. Tu universo tiene 3 dimensiones en lugar de 2. Puedes imaginar matemáticamente una 4ª dimensión, pero no puedes visualizarla. No puedes verla. No puedes representarla físicamente. Existe solo matemáticamente para ti. La mente no puede captarla. Cuando preguntas dónde termina el universo, estás cometiendo el error del insecto plano. Asumes que las dimensiones que no puedes percibir deben funcionar como las dimensiones que sí puedes percibir. El universo puede ser finito en volumen, pero ilimitado en alcance. Puede curvarse sobre sí mismo de la manera en que la superficie de una esfera lo hace. Podrías viajar para siempre en lo que parece una línea recta y eventualmente regresar a tu punto de partida. No porque chocaste con una pared y diste la vuelta, sino porque el espacio mismo está curvado. Esto no es ciencia ficción. Esta es la matemática de la realidad. Las ecuaciones nos dicen que es posible. Las observaciones sugieren que puede ser verdad. Así que cuando preguntas dónde vive Dios si el universo no tiene fin, estás asumiendo que el universo debe ser infinito o tener un límite. Pero te acabo de mostrar una tercera posibilidad. El universo puede ser finito sin tener un borde. Puede ser todo lo que hay sin requerir una fuera. Tu pregunta se disuelve no porque sea respondida, sino porque está basada en una suposición falsa. Déjame contarte otra historia. Cuando era joven, me senté en el taller de mi padre viéndolo reparar dispositivos eléctricos. Le pregunté dónde vive la electricidad cuando no está en el cable. Él sonrió y no dijo nada. En ese momento pensé que tal vez no sabía. Años después me di cuenta de que me dio la respuesta perfecta.
La electricidad no vive en ningún lugar. Es una relación entre cosas, no una cosa en sí misma. Es el movimiento de cargas, la interacción de campos. Preguntar dónde vive cuando no está en el cable es como preguntar dónde vive el baile cuando nadie está bailando. Este es exactamente el error que la gente comete sobre Dios y el universo. Tratan lo infinito como un contenedor que necesita una ubicación. Imaginan límites donde no existen. Crean un problema que sus propias suposiciones inventaron. El silencio de mi padre fue más sabio que cualquier explicación que pudiera haber dado porque me forzó a reconocer el defecto en mi pregunta. Después de años estudiando electromagnetismo, entendí por qué sonrió. Estaba haciendo una pregunta imposible, no porque la respuesta fuera demasiado complicada para un niño, sino porque la pregunta misma no tenía sentido. Era como preguntar de qué color es el martes o cuánto pesa la justicia. Las categorías no coinciden. La electricidad no es una sustancia que vive en lugares. Dios no es un ser que vive en ubicaciones. Cuando la gente me pregunta dónde vive Dios, escucho la misma pregunta que mi padre escuchó y doy su respuesta. Una sonrisa y una invitación a pensar diferente. Hay 3 etapas de desarrollo religioso en la historia humana. Primero, la religión del miedo. Los pueblos primitivos temen el hambre, los animales salvajes, la enfermedad, la muerte. Inventan seres cuya voluntad determina estas experiencias aterradoras. Realizan sacrificios para apaciguar a estos seres. Esta religión es estabilizada por castas sacerdotales que afirman mediar entre la gente y los seres que temen. Es la religión de pedirle a Dios que te proteja del daño. Segundo, la religión moral. Este es el Dios de la providencia que protege, recompensa, castiga. El Dios que ama la vida, que consuela en la infelicidad, que guía el desarrollo moral de la humanidad. Este es el Dios de las escrituras judías llevado más lejos en el Nuevo Testamento. Este es el Dios que se preocupa por si eres bueno o malo, que lleva registro de tus actos, que te juzgará después de la muerte. La mayoría de los pueblos civilizados practican principalmente esta forma de religión, pero hay una tercera etapa rara vez encontrada en forma pura, el sentimiento religioso cósmico. El individuo siente la vanidad de los deseos y objetivos humanos. Siente la nobleza y el orden maravilloso revelado en la naturaleza y en el mundo del pensamiento. Siente el destino individual como un aprisionamiento y busca experimentar la totalidad de la existencia como una unidad llena de significado. Quiere escapar de la pequeñez de las preocupaciones personales y tocar algo universal, algo eterno. Este sentido religioso cósmico no reconoce ni dogmas ni un Dios hecho a imagen del hombre. Consecuentemente, no puede haber iglesia basada en él. Ningún sacerdote puede mediar esta experiencia por ti. Ningún ritual puede garantizarla. Ninguna escritura puede contenerla. Viene del enfrentamiento directo con lo misterioso, con el hecho de la existencia misma, con el patrón debajo de la realidad. Los hombres que poseen este sentimiento a menudo son llamados ateos por sus contemporáneos, a veces también santos. Las etiquetas no importan. Demócrito, Francisco de Asís, Spinoza. Vistos desde este ángulo, estos hombres están cerca uno del otro. Compartieron el sentido religioso cósmico aunque vivieron en siglos diferentes, culturas diferentes, sistemas de creencias diferentes. Lo que los unió no fue doctrina sino sentimiento. El asombro extasiado ante la existencia. Cuando sientes asombro ante una noche estrellada, cuando percibes el patrón debajo del caos, cuando experimentas maravilla ante el mero hecho de la existencia, esto es sentimiento religioso cósmico. Es la fuerza motriz más fuerte y noble detrás de la investigación científica. Sin él, Kepler y Newton nunca podrían haber pasado años de trabajo solitario desentrañando el mecanismo de los cielos. ¿Qué les dio la fuerza para continuar a través de incontables fracasos? No la promesa de dinero o fama, no el miedo al castigo divino, sino el sentido religioso cósmico, la convicción profunda de que el universo es racional, de que puede ser entendido, de que el esfuerzo de entender es en sí mismo sagrado. Dije antes que veo el reloj, pero no puedo imaginar al relojero. Déjame explicar precisamente lo que quiero decir. El universo opera según leyes de extraordinaria belleza matemática. Estas leyes no son arbitrarias. Exhiben una racionalidad, una elegancia, una consistencia que asombra a cualquiera que las estudie profundamente. El hecho de que podamos descubrir estas leyes, de que las matemáticas inventadas en nuestras mentes correspondan a mecanismos en la naturaleza, es en sí mismo un misterio profundo.
Veo este patrón. Experimento asombro extasiado ante esta armonía. Pero no puedo imaginar al hacedor de este patrón porque cualquier hacedor que pudiera imaginar sería en sí mismo parte del patrón. Cualquier ser con pensamientos, intenciones, voluntad. Estos son fenómenos que ocurren dentro del universo, sujetos a sus leyes. Explicar el universo por referencia a tal ser es no explicar nada. Simplemente has empujado la pregunta un paso atrás. ¿Quién hizo al hacedor? La mente humana es incapaz de concebir 4 dimensiones. ¿Cómo puede concebir a un Dios ante quien 1000 años y 1000 dimensiones son como uno? La mente no puede captarlo. No estoy siendo falsamente modesto. Estoy declarando un hecho simple sobre la cognición humana. Somos criaturas tridimensionales. Nuestros cerebros evolucionaron para navegar el espacio tridimensional. Podemos manejar abstracciones. Podemos trabajar con modelos matemáticos de dimensiones superiores. Pero no podemos visualizarlos. No podemos imaginarlos de la manera en que imaginamos un cubo o una esfera. Por eso soy religioso sin ser teísta. Reverencio el patrón sin inventar un hacedor de patrones. Experimento el misterio sin exigir una explicación que destruiría el misterio. En el momento en que dices que Dios es un ser con personalidad, con deseos, con planes, has reducido lo infinito a lo finito. Has hecho a Dios lo suficientemente pequeño para que tu mente lo capte, pero al hacerlo, has perdido lo mismo que hace el concepto significativo. Pero espera, porque lo que voy a decirte ahora cambiará completamente tu perspectiva sobre esto. Aquí está una paradoja que ha ocupado mi pensamiento durante décadas. El eterno misterio del mundo es su comprensibilidad, que podamos entender algo en absoluto. Este es el milagro. ¿Por qué debería ser lógico el universo? ¿Por qué debería funcionar las matemáticas? ¿Por qué nuestras mentes, evolucionadas para evitar depredadores y encontrar comida, deberían ser capaces de descubrir la estructura del espacio-tiempo? No hay razón obvia. Sin embargo, es así. El mero hecho de que nuestras experiencias sensoriales puedan ser puestas en orden a través del pensamiento, a través de operaciones con conceptos, a través de relaciones funcionales entre ellos, este hecho nos deja asombrados. Nunca entenderemos por qué el entendimiento es posible. Solo podemos estar maravillados de que lo sea. Cuando preguntas dónde vive Dios, en realidad estás haciendo una pregunta más profunda. ¿Cuál es la relación entre la mente y la realidad? Asumes que debe haber un ser consciente detrás del orden racional, pero tal vez el orden racional es la cosa sagrada. Tal vez la conciencia no es la fuente del patrón, sino una respuesta a él. Somos el universo volviéndose consciente de sí mismo. Por un breve momento, la materia se ordena de tal manera que puede contemplar su propia existencia. Esto es extraordinario. Esto es milagroso. Esto merece reverencia. No puedo probar esto. Solo puedo señalar el misterio de que algo exista, de que exista en patrones comprensibles, y de que estemos equipados para comprenderlo. Este triple misterio es el fundamento de mi sentimiento religioso cósmico. ¿Quieres localizar a Dios en el espacio? Yo quiero localizar a Dios en el mero hecho de la localizabilidad, en el milagro de que haya espacio para localizar algo en absoluto. Hubo un día, lo recuerdo claramente, cuando estaba trabajando en las ecuaciones de la relatividad general. Estaba tratando de describir cómo la materia curva el espacio, cómo el espacio le dice a la materia cómo moverse. Las matemáticas eran difíciles, los conceptos eran extraños. Tuve que dejar ir todo lo que pensaba que sabía sobre el espacio y el tiempo. Tuve que imaginar que el escenario en el que ocurren los eventos no es una cosa fija. El escenario mismo se dobla y deforma según lo que sucede en él. De repente lo vi. El universo mismo podría estar curvado. No curvado en algo, no curvado hacia algo, simplemente curvado de la manera en que la superficie de una esfera está curvada sin requerir un espacio tridimensional en el cual curvarse. Las matemáticas lo permitían. Más que eso, las matemáticas lo sugerían. Si la materia curva el espacio y el universo está lleno de materia, entonces el universo como un todo debería estar curvado. En ese momento sentí algo más allá de la satisfacción intelectual. Sentí lo que llamo sentimiento religioso cósmico. Fue un asombro extasiado ante la armonía de la ley natural. Las ecuaciones revelaron una inteligencia tan superior que todo pensamiento humano es un reflejo insignificante de ella. No un Dios que diseña deliberadamente, sentado en una mesa de dibujo esbozando galaxias,
sino una racionalidad tejida en la existencia misma. Un patrón tan profundo y tan consistente que podemos descubrirlo con nada más que pensamiento y observación. Entendí entonces que la pregunta ¿dónde vive Dios? Viene de la religión del miedo, la religión moral que imagina a Dios como una figura paterna. Pero hay una religiosidad superior, el sentido religioso cósmico. Siente la vanidad de los deseos humanos y la nobleza del orden maravilloso. Busca experimentar la totalidad de la existencia como una unidad llena de significado. Este sentimiento no reconoce ni dogmas ni un Dios hecho a imagen del hombre. Ese día me convertí en un hombre profundamente religioso. No porque encontré la ubicación de Dios, sino porque encontré la imposibilidad de ubicación de Dios y la belleza de esa imposibilidad. Me di cuenta de que preguntar dónde vive Dios es como preguntar dónde vive el número 7 o dónde vive el concepto de justicia. Estas cosas no están ubicadas en el espacio. Son patrones, relaciones, principios. Y tal vez Dios es el patrón último, la racionalidad que hace posibles todos los demás patrones. Spinoza lo entendió cuando dijo que Dios y la naturaleza son dos palabras para la misma cosa. La sustancia, el patrón, la necesidad lógica de todas las cosas. Por esto su propia comunidad lo llamó hereje. Lo expulsaron, lo maldijeron. Pero veo a Spinoza como un santo. Eligió la verdad sobre la comodidad. Soportó la soledad en lugar de aceptar mentiras. Entendió que Dios y naturaleza son dos palabras para la misma cosa, la incomprensible racionalidad de la existencia. Cuando preguntas dónde vive Dios, te señalo la respuesta de Spinoza. Dios es el universo, no dentro de él, no más allá de él, no separado de él. Dios es la totalidad, el patrón, el porqué debajo del qué. Esto no es ateísmo, es la forma más alta de reverencia. Ver el universo mismo como sagrado porque existe, porque es comprensible, porque evoca maravilla. La mayoría de la gente escucha esto y lo siente frío. Quieren un Dios que los ame personalmente, un Dios que escuche sus oraciones, un Dios que los reunirá con seres queridos perdidos después de la muerte. Entiendo este anhelo. No lo burlo, pero no puedo hacerme creer algo simplemente porque sería reconfortante. La verdad es que no tenemos evidencia de tal Dios. Tenemos evidencia abundante del otro tipo. El Dios que es el patrón mismo. Ha sido entrenado para pensar en contenedores. Una caja contiene objetos. Una habitación contiene muebles. Un planeta contiene vida. Esto funciona perfectamente bien para la experiencia cotidiana. Pero cuando aplicas este pensamiento al universo mismo, creas problemas imposibles. Preguntas, ¿qué contiene al universo? En el momento que lo preguntas, has asumido que el universo es un objeto dentro de algo más grande. Pero no hay universo más allá del universo. Esto no es mi opinión. Esto es una necesidad lógica. Si hubiera algo más allá del universo, simplemente llamaríamos a esa cosa más grande el universo. La palabra significa todo lo que existe. Por definición, no puede haber algo fuera de todo. Así que cuando preguntas dónde vive Dios más allá del universo, estás preguntando dónde existe algo fuera de la existencia. La pregunta se responde a sí misma. No puede ser. Déjame enseñarte el concepto más importante en cosmología. El universo puede ser finito sin tener un borde. Esto parece imposible solo porque nunca has experimentado tal cosa en tu vida diaria. Todo lo que has encontrado ya sea continúa para siempre o se detiene en un límite. Pero el universo no está bajo ninguna obligación de coincidir con tu experiencia. Se le permite ser más extraño de lo que puedes imaginar. Piensa de nuevo en la superficie de la esfera. Tiene un área definida, medible. Puedes calcularla precisamente. 4πr². Esta área es finita, no infinita. Sin embargo, si comienzas a caminar sobre la superficie de la esfera, nunca encontrarás un límite. Puedes caminar para siempre sin llegar a un borde. Esto es lo que quiero decir con ilimitado, finito en cantidad total, infinito en posibilidad de viaje. Ahora agrega una dimensión. El universo podría ser una esfera tridimensional en un espacio cuatridimensional. Así como una criatura bidimensional no puede visualizar la tercera dimensión que le da a su mundo esférico su forma, tú no puedes visualizar la cuarta dimensión que podría dar a nuestro universo su curvatura. Pero las matemáticas pueden llevarte donde la imaginación falla. Las ecuaciones nos dicen que el universo podría tener un volumen finito definido. Digamos 2π² r².
donde r es el radio del universo en este sentido dimensional superior. Sin embargo, un astronauta podría viajar para siempre en lo que parece una línea recta y nunca alcanzar una pared. Eventualmente, simplemente regresaría a su punto de partida. No porque dio la vuelta, sino porque el espacio mismo se curva sobre sí mismo. Esto resuelve el antiguo dilema. El universo no necesita ser infinito para evitar tener límites. Puede ser vasto pero cognoscible, limitado pero interminable, comprensible pero lleno de misterio. Cuando entiendes esto, la pregunta ¿dónde vive Dios más allá del universo? Pierde su fuerza. No hay más allá. El universo es autocontenido no porque tiene paredes, sino porque se curva sobre sí mismo. Si el insecto plano vive en un planeta y su sistema solar ocupa solo una parte insignificantemente pequeña del universo esférico, no tiene medios para determinar si está viviendo en un universo finito o infinito. Porque la pieza de universo a la que tiene acceso es en ambos casos prácticamente plana, prácticamente euclidiana. La curvatura es demasiado leve para medir con sus instrumentos. Tú eres este insecto. No digo esto para insultarte, lo digo para liberarte. Tu universo tiene 3 dimensiones en lugar de 2. Puedes imaginar matemáticamente una cuarta dimensión, pero no puedes visualizarla, no puedes verla, no puedes representarla físicamente. Cuando preguntas dónde termina el universo, estás cometiendo el error del insecto. Asumes que dimensiones que no puedes percibir deben funcionar como dimensiones que puedes percibir. El universo puede ser finito en volumen, pero ilimitado en alcance. Puede curvarse sobre sí mismo de la manera en que la superficie de la esfera lo hace. Podrías viajar para siempre en lo que parece una línea recta y eventualmente regresar a tu punto de partida. No porque chocaste con una pared y diste la vuelta, sino porque el espacio mismo está curvado. Esto no es ciencia ficción. Esta es la matemática de la realidad. Las ecuaciones nos dicen que es posible. Las observaciones sugieren que puede ser verdad. Así que cuando preguntas dónde vive Dios si el universo no tiene fin, estás asumiendo que el universo debe ser infinito o tener un límite. Pero te acabo de mostrar una tercera posibilidad. El universo puede ser finito sin tener un borde. Puede ser todo lo que hay sin requerir una fuera. Tu pregunta se disuelve no porque sea respondida, sino porque está basada en una suposición falsa. Si el insecto plano pudiera dibujar un círculo en su mundo esférico y medir su circunferencia, luego medir su diámetro, encontraría algo extraño. La proporción no sería igual a pi, como lo es en una superficie plana. La proporción sería más pequeña, y cuanto más grande fuera su círculo, más diferiría la proporción de pi. De esta diferencia sola, sin nunca dejar su superficie, podría calcular que vive en una esfera. Podría determinar el radio de su universo entero, aunque solo puede viajar en una pequeña parte de él. Pero aquí está lo que importa para ti. Si el insecto vive en un planeta y su sistema solar ocupa solo una parte insignificantemente pequeña del universo esférico, no tiene medios para determinar si está viviendo en un universo finito o infinito, porque la pieza de universo a la que tiene acceso es en ambos casos prácticamente plana. La curvatura es demasiado leve para medir con sus instrumentos. Y todavía en este video, voy a revelarte la conexión oculta entre la curvatura del espacio y la naturaleza de Dios que casi nadie logra ver. Déjame contarte algo que entristeció. Una vez conocí a un estudiante que se me acercó después de una conferencia. Era brillante, las mejores calificaciones en cada materia. Dijo: «Profesor Einstein, he aprendido todas las ecuaciones, pero no siento nada cuando miro las estrellas. Son solo bolas de gas ardiendo para mí ahora». Estaba triste por él. No porque entendía la física, entender es bueno, sino porque había perdido lo que llamo la experiencia más hermosa que podemos tener, lo misterioso. Esta es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del arte verdadero y la ciencia verdadera. Quien no lo conoce y ya no puede maravillarse, ya no puede asombrarse, está tan bueno como muerto, y sus ojos están oscurecidos. El estudiante había aprendido respuestas, pero había olvidado cómo sostener preguntas. Había memorizado mecanismos, pero había perdido la capacidad de asombro. Este es el peligro del conocimiento sin sabiduría. Cuando preguntas dónde vive Dios, escucha una mente que todavía puede maravillarse. No dejes que nadie te quite eso, pero tampoco dejes que nadie satisfaga tu maravilla con respuestas fáciles que cierran la pregunta. Quédate en la pregunta.
Deja que te transforme. El misterio no es un problema a resolver, es un lugar donde habitar. Puedes vivir tu vida entera dentro de la pregunta, ¿dónde vive Dios? Y esa vida será más rica que una pasada creyendo que encontraste la respuesta. Comencé a estudiar física no porque quisiera saber hechos, sino porque quería entender patrones. Quería ver las conexiones entre las cosas. Y mientras más estudiaba, más me daba cuenta de que el universo no es una colección de objetos separados, es una red de relaciones. Todo afecta a todo lo demás. El espacio le dice a la materia cómo moverse. La materia le dice al espacio cómo curvarse. El tiempo se ralentiza cerca de objetos masivos. La luz se dobla en campos gravitacionales. Nada existe en aislamiento. Si el universo es una red de relaciones, entonces Dios no puede estar separado de él. Dios no puede estar parado fuera de la red, manipulándola desde más allá. Si Dios existe, Dios debe ser la red misma. El patrón, el principio de conexión, la razón por la que hay orden en lugar de caos. Esto es lo que quiero decir cuando digo que creo en el Dios de Spinoza que se revela en la armonía legal de todo lo que existe. No en un Dios que se preocupa por los destinos y acciones de los seres humanos. El filósofo Spinoza entendió lo que pocos entienden. Habló de Dios no como un ser, sino como la naturaleza misma, la sustancia, el patrón, la necesidad lógica de todas las cosas. Por esto, su propia comunidad lo llamó hereje. Lo expulsaron, lo maldijeron. Pero veo a Spinoza como un santo. Eligió la verdad sobre la comodidad. Soportó la soledad en lugar de aceptar mentiras. Entendió que Dios y la naturaleza son dos palabras para la misma cosa. La incomprensible racionalidad de la existencia. Cuando preguntas dónde vive Dios, te señalo la respuesta de Spinoza. Dios es el universo, no dentro de él, no más allá de él, no separado de él. Dios es la totalidad, el patrón, el porqué debajo del qué. Esto no es ateísmo, es la forma más alta de reverencia. Ver el universo mismo como sagrado porque existe, porque es comprensible, porque evoca maravilla. La mayoría de la gente escucha esto y lo siente frío. Quieren un Dios que los ame personalmente, un Dios que escuche sus oraciones, un Dios que los reunirá con seres queridos perdidos después de la muerte. Entiendo este anhelo, no lo burlo, pero no puedo hacerme creer algo simplemente porque sería reconfortante. La verdad es que no tenemos evidencia de tal Dios. Tenemos evidencia abundante del otro tipo, el Dios que es el patrón mismo. Te han entrenado para pensar en contenedores. Pero cuando aplicas este pensamiento al universo mismo, creas problemas imposibles. Preguntas qué contiene al universo. En el momento que lo preguntas, has asumido que el universo es un objeto dentro de algo más grande. Pero no hay universo más allá del universo. Esto no es mi opinión. Esto es una necesidad lógica. Hemos viajado lejos juntos. Viniste aquí preguntando dónde vive Dios si el universo no tiene fin. Te he mostrado por qué la pregunta misma contiene un error hermoso. El error de asumir que la ubicación espacial aplica a aquello que crea la ubicación espacial. El universo puede ser finito pero ilimitado, curvado sobre sí mismo como la superficie de una esfera. No requiere una fuera porque es todo lo que hay. Preguntar qué yace más allá de él es malentender la naturaleza del más allá mismo. Dios, si eliges usar esta palabra, no vive en una ubicación. Dios es el patrón, la racionalidad, el orden maravilloso que ves revelado en la naturaleza, no un ser que está aparte de la creación, sino el principio mismo de comprensibilidad que hace la creación cognoscible. Ante Dios, tú y yo somos igualmente sabios e igualmente tontos. Ante el misterio de la existencia, somos niños que aún no pueden captar el diseño completo. Pero esto no es causa de desesperación, es una invitación a la maravilla. La experiencia más hermosa que puedes tener es lo misterioso. Es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del arte verdadero y la ciencia verdadera. Quien no lo conoce y ya no puede maravillarse, ya no puede asombrarse, está tan bueno como muerto. Sus ojos están oscurecidos. He pasado mi vida en asombro extasiado ante la armonía de la ley natural. Este sentimiento, este sentido religioso cósmico, es lo que te ofrezco. No el falso consuelo de respuestas fáciles, sino el verdadero consuelo de estar en relación honesta con la realidad. No puedes resolver el misterio de la existencia, pero puedes vivir dentro de él con los ojos abiertos, con la maravilla intacta,
con la humildad de aceptar tus limitaciones y el coraje de empujar contra ellas. De todos modos, esto es lo que significa ser completamente humano. Estar parado entre lo finito y lo infinito, ser lo suficientemente pequeño para saber que eres pequeño, pero lo suficientemente consciente para contemplar lo vasto. Recuerda esto y deja que te guíe. El universo no te debe una explicación que puedas visualizar. El patrón no te debe una imagen del hacedor de patrones. La realidad no te debe comodidad, pero si te acercas a ella con honestidad, con imaginación, con la voluntad de cuestionar tus propias suposiciones, te recompensará con algo mucho más valioso que respuestas. Te dará la capacidad de estar en presencia de lo infinito y sentirte en casa en tu maravilla. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación abraza el mundo entero, estimulando el progreso, dando nacimiento a la evolución. Deja que tu imaginación abrace la posibilidad de que Dios no es donde pensabas, sino que eres. Una formación temporal de materia consciente brevemente capaz de contemplar el patrón que te dio origen. Tú eres el universo volviéndose consciente de sí mismo. En esa conciencia yace algo más sagrado que cualquier teología. En esa conciencia la pregunta ¿dónde vive Dios? Se transforma en ¿dónde se manifiesta lo divino? Y la respuesta se vuelve clara. Aquí, ahora, en el acto mismo de maravillarse. Cada vez que miras las estrellas y te sientes pequeño, cada vez que sostienes una pregunta sin exigir una respuesta, cada vez que experimentas asombro ante el mero hecho de la existencia, Dios está sucediendo. No en algún cielo distante, no en algún paraíso futuro, sino en el encuentro de la mente y el misterio, en el momento en que te das cuenta de que no puedes saber todo, pero puedes saber algo, y ese algo es suficiente. Si esta conversación ha abierto algo en ti, si sientes el despertar del sentimiento religioso cósmico, entonces te pido que hagas algo simple. No te pido que creas en mis palabras porque soy Einstein. Acéptalas solo si suenan verdaderas cuando las pruebas contra la realidad. Y que nunca pierdas la capacidad de maravillarte ante el mero hecho de que algo exista. Esta capacidad, este sentimiento religioso cósmico, es la cosa más preciosa que posees. Guárdala, cultívala, deja que te guíe, y vivirás una vida de significado, sin importar si alguna vez resuelves el misterio de dónde vive Dios. Antes de que creas que ya lo entendiste todo, te das cuenta de que hay una última capa, la más profunda de todas. El universo no solo es comprensible, es hermoso. Y esa belleza no es accidental, es la firma del patrón mismo. Las ecuaciones que gobiernan la realidad exhiben una elegancia matemática que nos deja sin aliento. Esta elegancia no es necesaria para el funcionamiento. El universo podría operar con leyes torpes y feas, pero no lo hace. Las leyes son hermosas, y cuando descubres esta belleza, cuando ves la simetría oculta en las ecuaciones, cuando percibes la simplicidad debajo de la complejidad, experimentas algo que va más allá del intelecto. Experimentas reverencia. Esta es la última revelación. Dios no vive en ningún lugar porque Dios es el lugar mismo. Es el tejido del espacio-tiempo. Es la curvatura que permite que exista la masa. Es la constante que mantiene la velocidad de la luz invariable. Es la simetría que hace que las leyes funcionen. Dios es la arquitectura de lo real. Y tú, en este momento, estás hecho de esa misma arquitectura. Cada átomo en tu cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella moribunda. Cada pensamiento en tu mente es un patrón de energía eléctrica fluyendo a través de neuronas. Tú no estás separado del universo observándolo desde afuera. Tú eres el universo observándose a sí mismo desde adentro. Esta es la respuesta final a dónde vive Dios. En ti, en mí, en cada partícula de existencia. No porque somos divinos en el sentido religioso tradicional, sino porque somos manifestaciones del patrón divino. Somos la forma en que el universo se vuelve consciente de su propia belleza. Y en esa conciencia, en ese breve destello de entendimiento, Dios vive. Todo esto comenzó cuando te pregunté ¿dónde vive Dios si el universo no tiene fin? Ahora ves que la pregunta era un espejo quebrado, reflejando no la realidad, sino nuestras suposiciones sobre ella. El universo no necesita un contenedor. Dios no necesita una dirección. El patrón no requiere un hacedor separado del patrón mismo. Como un bisturí que finalmente corta la última capa de ilusión,
Esta comprensión te libera, no para que dejes de maravillarte, sino para que te maravilles más profundamente. Sin las cadenas de preguntas imposibles, puedes finalmente ver lo que siempre estuvo aquí. La existencia misma es el milagro. Quien no actúa sobre esta verdad, quien permanece dormido después de verla, paga el precio de una vida no vivida. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. No necesitas que nadie te diga qué hacer. Solo necesitas el coraje de escuchar lo que susurra dentro de ti. Si este video tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios: yo elijo ver el patrón. Necesito saber quién está listo para esta transformación, porque esto es solo el comienzo. En el próximo video, lo que descubrirás sobre la naturaleza del tiempo hará que todo esto parezca simple. La herida apenas comienza a abrirse. ¿Estás listo para mirar más profundo? ¿Capaz de concebir 4 dimensiones? Entonces, ¿cómo puede concebir a un Dios ante quien 1000 años y 1000 dimensiones son como uno? Ahora imagina que eres un insecto completamente plano, viviendo sobre la superficie de una esfera gigantesca. Caminas hacia adelante, siempre hacia adelante, durante años enteros. Nunca encuentras un muro, nunca llegas a un borde. Tu universo parece infinito, pero en realidad es finito. Está curvado sobre sí mismo de una manera que tu mente bidimensional jamás podrá visualizar. Solo puedes medirlo, calcularlo, comprenderlo matemáticamente. Esto que sientes no es ignorancia, es la condición humana frente al misterio más profundo. Y hoy vas a descubrir por qué preguntar dónde vive Dios es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte.